Estuvimos como 15 segundos parados. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Empezaron a caer paredes, lámparas, espejos, cuadros. Bueno, bienvenida aquí Kimberly Dos Ramos, guardián de mi vida, que la vemos aquí en Univisión a las 9:08 Centro. Así Un placer tenerte aquí en la novela, pero yo quiero preguntarte antes de esto, ¿qué pasó en Venezuela? Tú estabas en el aeropuerto el día del terremoto. No, el día del terremoto yo estaba en un departamento en el piso 19 con unas amistades porque íbamos a ver el partido y de la nada empieza a temblar y ese edificio se empieza a mover de un lado al otro. Imagínate, piso 19. Piso 19. Como lo comenté en otras entrevistas, pensé que era el último día de mi vida y que nunca más iba a ver a mi familia ni a nadie. Fue horrible. Sola. Estaba con mi pareja y unas amistades. Pero claro, entre que cada persona reacciona diferente por los nervios, unos gritaban, otros empezaron a orar, yo calmando a una persona que tenía a mi lado, pero yo rezando y dándole gracias a Dios de si este es mi destino, pues así ¿Cuál lo fue tu debo. primer instinto, o sea, de qué hacer? Todos nos quedamos en shock y como es un departamento que amueblaron nuevo, como que no tenía muchas columnas como para Dicen que te metas debajo que te de metas los- debajo. de los Y claro, arcos, era lo que teníamos como noción. Estuvimos como 15 segundos parados. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Empezaron a caer paredes, lámparas, espejos, cuadros, hasta que fuimos a correr a un baño. ¿Se cayeron cosas adentro Sí, de tu se cayeron casa? cosas. En el departamento donde estaba se cayeron cosas. ¿Se cayeron, algún edificio se cayó cerca de donde tú vivías o no? Cerca no, pero como a 15 minutos de donde estaba, sí. En Chacao, San Bernardino, ahí se desplomaron edificios. Y en La Guaira, que fue la zona más afectada. Claro, más cerca del aeropuerto. Más cerca del aeropuerto, ahí sí es donde todo lo terrible pasó. Háblanos de la novela, porque viniste aquí a promocionar la novela, obviamente. Primero agradecerles a ustedes por la invitación, a Univisión por el apoyo que le está dando, por supuesto, a Venezuela con su granito de arena informando lo que está pasando y también agradecida con el público que noche a noche está viendo Guardián de mi vida a las 9 p.m. 8 Centro, una novela espectacular de nuestro productor Juan Osorio, que ya estamos aquí en Univisión, estamos en ViX, estamos en Televisa y la verdad muy contentos con el apoyo que nos está dando el público. ¿Está Daniel Arenas también? Silvia Navarro, Sergio Sendel, Alejandro Camacho, Paulina Goto, estaba un elenco muy bonito que nuestro productor pudo reunir para nosotros plasmar con nuestro talento actoral pues esta gran ¿Y historia. el amor con qué se cruza? Ay, Dios mío, se cruza con la maldad de mi personaje que es Grecia Diamanto, que bueno, sí, sin la maldad. Eres mala. Es que sin la maldad no Qué puede divertido triunfar. ser mala. Y quiero volver a lo de Venezuela. Los familiares tuyos están bien. Mis familiares en Venezuela. Tanta están gente bien. que todavía no se sabe y desaparecida en Venezuela. De verdad que nuestro corazón está con ellos y ¿qué más puedo decir? No, gracias Raúl y por el apoyo, como comentas, sí, mucha gente sigue debajo de los escombros, muchas familias perdieron pues a sus familiares, viviendas, pero bueno, esto es una lección de vida para Gracias. Kimberly salir Dos adelante. Ramos. Terminó el-